Hola, vamos a hablar sobre genética molecular, pero antes vamos a ver una pequeña introducción con esta línea de tiempo. Los primeros que comenzaron a hablar sobre genética fueron Gregor Mendel en 1866 con las leyes de la herencia. Friedrich Miescher en 1869 aisló varias moléculas ricas en fosfato, las cuales llamó nucleínas porque se encontraban en el núcleo de las células. Levine en 1919 encontró que esa nucleína contenía adenina, guanina, timina, citosina, desoxirribosa y grupo fosfato. Griffith en 1929 determinó el principio de la transformación. Este lo determinó gracias a un experimento que realizó con unas ratas. El primer grupo de ratas le inyectó la cepa R de bacterias que no producían neumonía, por lo tanto el ratón sobrevivía. A otro grupo de ratas le inyectó la cepa S. Esa cepa S al inyectarse producía neumonía y los ratones morían. A otro grupo de ratas les inyectó la cepa S pero muerta, y esa cepa S no producía la neumonía, pues ya estaba muerta por el calor. Pero cuando le inyectó la cepa R de bacterias vivas que no producían la neumonía junto con las cepa R de bacterias que ya estaban muertas por el calor, y cuando se inyectó se producía la neumonía. En este caso se dio cuenta que existía algo que transformaba las bacterias buenas en malas, que transformaba esas bacterias, y lo llamó el principio de transformación. Avery, MacLeod y McCarthy en 1939 descubrieron que esa molécula transformadora era el ADN. Miren lo que está aquí. La mayoría de las bacterias tienen un solo cromosoma grande circular compuesto de ADN. La transformación puede ocurrir cuando una bacteria viva toma fragmentos del ADN de su ambiente y los incorpora al cromosoma. Por ejemplo, supongamos que esta es una de las bacterias de la cepa R que no producía neumonía, y estos fragmentos son ADN que están en el ambiente de la bacteria que producía la neumonía, de la cepa S que producía la neumonía, pero como está muerta, entonces tiene fragmentos de ADN. Ese ADN se incorpora a las bacterias o a las células y quedan dentro de ese cromosoma y pueden producir la neumonía. Chargaff en 1940 analizó las cantidades de las 4 bases de ADN. Analizó la adenina, la timina, la guanina y la citosina y se dio cuenta que siempre tenían la misma cantidad. Una molécula de ADN tenía, suponiendo que tenía 50 adeninas, y si tenía 50 adeninas, siempre tenía 50 timinas. Otro ejemplo, si tenía 25 guaninas, siempre tenía 25 citosinas. Siempre tenía la misma cantidad. Por lo tanto, determinó una ley y dijo, esas moléculas se unen. La adenina siempre se une con la timina y la guanina siempre se une con la citosina. Hershey y Chase dedujeron que el ADN y no las proteínas son el material genético, porque en ese entonces todavía existía una duda. Ellos determinaron cómo era la vida de un virus llamado bacteriófago. Este virus introduce el ADN y utiliza la bacteria para producir varios virus, y esos, cuando ya se reproducen dentro de la célula, explotan y son liberados al ambiente ya con toda su maquinaria lista. Entonces los virus utilizan las bacterias para producir o para metabolizarse ellos mismos. Ellos solitos no son capaces. Entonces, si esa es la vida de un virus, de un fago, ellos realizaron un experimento para ver qué era lo que producía esa herencia. Si eran las proteínas o si eran el ADN realmente. Entonces, si el ADN está formado por un grupo fosfato y las proteínas están formadas por azufre, entonces hicieron 2 experimentos. Un experimento es
Utilizaron un fósforo radioactivo para que el ADN quedara marcado y poder observarlo. Y en el otro experimento utilizaron azufre radioactivo para que ese azufre estuviera marcado y pudiéramos observar, o ellos pudieran observar si era o las proteínas, si pasaba a las proteínas, entonces se observaba el azufre radioactivo. Si pasaba eran el ADN, entonces se observaría el fósforo radioactivo. En este caso, hicieron los dos experimentos, entonces con el fósforo radioactivo, que era azul radioactivo, vieron pues que los fagos, esos virus, esos bacteriófagos, introducían el ADN en las bacterias, luego con una centrifugadora pues, dañaban las cápsides, dañaban todo y con una centrifugadora resultaba que quedaban las bacterias radioactivas. Entonces, si quedaban las bacterias radioactivas era porque pasaba era el ADN y no las proteínas. Miren en el segundo experimento. En el segundo experimento, la proteína era la radioactiva, la proteína con el azufre era el que estaba radioactivo. Y el fago realizaba su proceso de vida natural, normal, se rompían las cápsides, se centrifugaba y como resultado las cápsides de los fagos eran las radioactivas, pero no pasaba el ADN. Por lo tanto, con este experimento se determinó que realmente sí era el ADN y no las proteínas las que pasaban la herencia. En 1952, Rosalind Franklin y Maurice Wilkins fueron los primeros en evidenciar fotográficamente mediante una difracción de rayos X la molécula de ADN. Es decir, fueron los primeros en tomar una fotografía a esa molécula. Al tomar esa fotografía se dieron cuenta la cantidad o la distancia que tenía entre molécula y molécula para poder determinar cómo era esa molécula de ADN. Y por último, gracias a todos estos experimentos, en 1953, Watson y Crick determinaron el modelo de la doble hélice. Es decir, determinaron el modelo de la molécula de ADN. Entonces, si vemos acá, está formado por un grupo fosfato, un azúcar pentosa porque tiene 5 lados y una base nitrogenada. Este junto con este que también tiene un grupo fosfato, un azúcar pentosa y una base nitrogenada. Y así sucesivamente se van uniendo una con otra para formar la cadena, pero es una cadena doble que es parecida como una escalera en espiral. Vamos a hablar sobre la estructura del ADN. El ADN está formado por muchos nucleótidos. Estos nucleótidos a su vez están formados por 3 grandes moléculas que son un grupo fosfato, un azúcar pentosa porque tiene 5 lados, por eso es pentosa, y una base nitrogenada. El problema es que hay varios tipos de bases nitrogenadas. Hay 2 tipos. Están las purinas y las pirimidinas. Las bases purinas son la adenina y la guanina y estas se caracterizan porque tienen en su estructura molecular doble ciclo. Entonces aquí está el grupo fosfato, el azúcar pentosa y el doble ciclo de la base nitrogenada, en este caso las purinas. Aquí vemos otro ejemplo de otro nucleótido, pero de la guanina. Entonces estas que son las purinas tienen doble ciclo. En el caso de las pirimidinas, estas se caracterizan porque solo tienen un ciclo en su estructura molecular. Entonces vemos aquí un grupo fosfato, el azúcar pentosa y la base nitrogenada. En este ejemplo tenemos la timina y en este ejemplo tenemos la citosina. Estas son las bases pirimidinas que solo tienen un ciclo. La unión de estas bases nitrogenadas es de esta manera. La adenina se une con la timina por medio de 2 puentes de hidrógeno y la guanina se une con la citosina por medio de 3 puentes de hidrógeno. Podríamos determinar que la guanina y la citosina tienen un enlace mucho más fuerte que la adenina y la timina. Así se unirían los nucleótidos de la molécula de ADN. Entonces tenemos un nucleótido acá que es un grupo fosfato, el azúcar pentosa y una base. Se une con otro nucleótido, aquí está el otro nucleótido que sería una base, el azúcar pentosa y un grupo fosfato.
y así formarían la cadena de ADN. Esta cadena se une una hacia arriba y la otra hacia abajo